El círculo académico francés estaba en absoluta conmoción. Un par de gemelas que habían brillado desde la infancia, con un coeficiente intelectual combinado que rozaba los 380 puntos, unas genios del jazz y la ciencia, habían decidido abandonar la institución más prestigiosa de Francia para irse decididamente a estudiar a Colombia. Michelle, hoy es un día de gran alegría, ¿por qué estás llorando? La razón de las lágrimas de la gemela menor no era un problema matemático ni un enigma científico, sino la profunda calidez y la complejidad emocional del español colombiano. A continuación, permitan que todos escuchen la conmovedora y real travesía de estas gemelas genio, Anthony y Michelle, que sacudieron los cimientos de Francia. Recuerdo nuestro cumpleaños número 14. A diferencia de los niños comunes, no estábamos disfrutando de un pastel dulce, la luz parpadeante de las velas ni montañas de regalos junto a parientes y amigos. Estábamos en la oficina del rector de la Escuela Normal Superior de París, ENS, atrapadas entre nuestros padres y un grupo de académicos. Anthony, Michelle, ustedes son las estudiantes oficiales más jóvenes en la historia de nuestra academia. Un coeficiente intelectual conjunto de 380. ¿Saben lo que significa esa cifra? Hasta las autoridades educativas de Francia están siguiendo cada uno de sus pasos, dijo el rector. Al escuchar las palabras del rector, los rostros de nuestros padres se iluminaron con sonrisas de alivio y orgullo. Pero Michelle y yo manteníamos una expresión serena, simplemente mirando el paisaje fuera de la ventana. En ese momento, estábamos concentradas analizando los patrones fractales que formaba el cielo gris de un día lluvioso en París y la trayectoria de las gotas de lluvia deslizándose por el vidrio. Deducir la solución a las ecuaciones de Witten a partir de eso nos parecía mucho más fascinante. Sin embargo, estas hermanas se enfrentaban a un problema espinoso. Un experto en psicología mencionó con tacto que era difícil para nosotras integrarnos con las personas a nuestro alrededor. En clase, siempre nos quejábamos de que el contenido ya lo sabíamos de memoria. Simplemente mirábamos por la ventana, perdidas en nuestros pensamientos. Aunque podíamos dar respuestas impecables a cada pregunta, nunca mostrábamos una sonrisa o una lágrima. Lo más preocupante era que nos comunicábamos casi exclusivamente a través de un lenguaje privado entre nosotras dos. Así es, nunca reíamos ni llorábamos. No entendíamos cómo configurar expresiones faciales, ni comprendíamos por qué los demás gastaban tanta energía en movimientos irrelevantes de los 5 sentidos. Sus conversaciones eran demasiado breves, cosas como las emociones parecían carecer de toda lógica. Al caminar por los pasillos, escuchábamos los susurros de otros niños. Miren a ese par de gemelas robot. Dicen que de verdad no tienen sentimientos. Para nosotras, las emociones eran pura interferencia redundante. A los 5 años aprendimos cálculo de forma autodidacta, a los 6 empezamos a profundizar en los principios básicos de la mecánica cuántica, a los 7 ya dominábamos varios idiomas globales y, a los 10, superamos a rivales adultos en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, llevándonos la medalla de oro juntas. A los 12 años, publicamos una monografía en la Asociación Europea de Física. Sin embargo, detrás de estos logros deslumbrantes se escondía una habitación vacía. Nuestro dormitorio estaba lleno de libros, computadoras de mano y equipos experimentales, pero no había ni medio amigo. Solo nos teníamos la una a la otra. Cada noche, mirando al techo, nos hacíamos la misma pregunta. ¿Somos personas normales? Si le preguntara a Michelle, ella daría la misma respuesta. Normal, solo se refiere al grupo mayoritario en las estadísticas, y nosotras claramente estábamos fuera de esa desviación estándar. El problema central radicaba en la comunicación. Desde los 5 años inventamos un lenguaje exclusivo de hermanas, llamado idioma Michelle. Este sistema lingüístico podía interpretar con precisión conceptos matemáticos complejos y fenómenos físicos profundos. Padres, tutores e incluso consejeros psicológicos eran incapaces de descifrarlo. Un experto nos llamó islas lingüísticas. Aunque estábamos rodeadas de gente, éramos como arrecifes deshabitados suspendidos en el mar, difíciles de contactar. Nuestros padres hicieron todo lo posible, buscando las mejores escuelas,
los mejores profesores y terapias profesionales, todo para allanarnos el camino. Pero eso no era lo que buscábamos. Nosotras mismas no sabíamos qué necesitábamos. Solo encontrábamos un poco de estabilidad en la presencia de la otra. Ustedes son verdaderamente únicas, dijo papá en nuestro cumpleaños número 13. Pero ser único y ser feliz son cosas muy diferentes. ¿Son felices ahora? Por primera vez, sentí una pequeña onda en mi interior. La palabra felicidad era difícil de definir en mi cerebro, era una emoción brumosa que escapaba al cálculo. Michelle y yo intercambiamos una mirada y respondimos al unísono. No lo sabemos, papá. No entendemos qué es la felicidad. Esa noche tuvimos un sueño extraño. Soñamos que reíamos junto a otras personas, pero no sabíamos cómo hacer florecer esa sonrisa, ni entendíamos la razón de la risa. Solo sentíamos vagamente que ese sueño era cálido como la primavera. Un mes después, nuestros padres trajeron una noticia inesperada. La Escuela Normal Superior había emitido una invitación de admisión especial. A los 14 años, nos uniríamos a la clase de genios como las estudiantes más jóvenes en su gloriosa historia. Nosotras, sin inmutarnos, nos dimos la mano, viéndolo como otra medalla más, otro nombre vacío. Pero en el fondo surgió un pensamiento silencioso, tal vez allí podríamos descubrir quiénes somos realmente. Nosotras dos nos bastábamos, pero el mundo siempre decía que eso no era suficiente. Aunque todos conocían nuestro talento, nadie sabía que, como seres humanos, teníamos carencias. En ese momento no entendíamos el significado, ahora es que venimos a despertar. Jamás imaginamos que ese viaje hacia la Escuela Normal Superior forjaría el gran cambio en nuestro destino. El día que pisamos por primera vez el campus, el sol de otoño de París caía sobre los edificios de piedra, reflejando una luz deslumbrante. A mis 14 años, yo aferraba con fuerza mi computadora portátil. En la ceremonia de apertura, el decano leyó nuestros nombres en voz alta. Anthony y Michelle Lefebvre. Ellas son los miembros oficiales más jóvenes en la historia de la ENS y las hermanas genio que han conmocionado a Europa. Todo el auditorio estalló en aplausos, los flashes bailaban locamente ante nuestros ojos. Los medios lanzaban una ráfaga de preguntas. Nosotras respondimos con esa sonrisa socializada, esa postura ensayada repetidamente frente al espejo, comisuras de los labios ligeramente elevadas, ojos un poco curvados. Pero si esa sonrisa era real o falsa, ni nosotras mismas podíamos distinguirlo. Desde la primera clase, Michelle siempre estaba a mi lado. Los demás estudiantes temían acercarse. Los tutores elogiaban frecuentemente nuestras respuestas y las boletas de calificaciones estaban llenas de A superiores. Incluso en la cima de la educación de élite francesa, no encontrábamos ese vínculo, esa conexión entre humanos. En clase brillábamos como estrellas, pero en el comedor éramos almas errantes. Al comer, siempre nos sentábamos en un rincón apartado. Mientras sosteníamos nuestras bandejas buscando asiento, sentíamos las miradas alrededor y ocasionalmente escuchábamos a alguien susurrar nuestros nombres. Ahí están las hermanas genio. Esos susurros estaban por todas partes. A medida que avanzaba el semestre, nos sumergimos en más proyectos de investigación. A los 15 años, lanzamos un estudio sobre computación cuántica, a los 16, creamos un marco de algoritmo inteligente. Los periódicos y revistas perseguían día y noche nuestros avances. La academia nos ponía en sus folletos promocionales. Pero cuando caía la noche, seguíamos paradas frente a esa eterna duda. ¿Quiénes somos realmente? Siento que estamos incompletas, susurró Michelle un día en idioma Michelle. Dado que el idioma Michelle era nuestra herramienta única de comunicación, Michelle en realidad no usó la palabra incompletas. Usó una expresión mucho más sutil, cercana al estado de caos inmensurable derivado del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Volábamos libres entre fórmulas matemáticas, pero en el mar de gente estábamos atadas como prisioneras. Llegó nuestro cumpleaños número 17. Nuestros padres visitaron la ENS. En la cafetería del campus,
encendieron las velas de nuestro pastel y cantaron la melodía de celebración. Mamá preguntó: ¿se sienten satisfechas en la escuela? Michelle y yo nos miramos y, por primera vez, revelamos lo que había en nuestro corazón. Estamos olvidando poco a poco como ser humanas. Observamos la realidad con precisión numérica. El talento que tenemos es tanto un don como una cadena, nos da una perspectiva única para examinar el mundo, pero nos priva de la posibilidad de dialogar con él. Y justo en ese momento, un encuentro destinado a transformar nuestras vidas se acercaba silenciosamente. Fue el instante en que se abrió una grieta en nuestro mundo cerrado. Ese cambio se originó con el primer encuentro con la profesora Raynaud, catedrática de psicología en la ENS. Poco después de cumplir 17 años, ella nos esperaba en la oficina del decano. Anthony, Michelle, sigan, por favor. La profesora Raynaud nos recibió con una sonrisa cálida, diferente a la de otros académicos. No nos miraba como experimentos ni como trofeos de gloria. He escuchado mucho sobre sus debates y he leído con detenimiento ese artículo sobre mecánica cuántica. Es una obra maestra. Agradecimos sin expresión. Los elogios ya eran rutina. Pero esta vez no se trataba de discutir temas académicos. La profesora se quitó las gafas y dijo: tengo una pregunta clave que lanzarles. Michelle y yo intercambiamos miradas. ¿Qué pregunta? ¿Qué rol juegan ustedes ante los ojos de la otra? Era la primera vez. No era un interrogatorio de matemáticas o física, ni siquiera filosofía. Nosotras somos una unidad, respondí con cautela, las palabras difícilmente capturaban la precisión. Exacto, la profesora asintió. Ustedes siempre se definen como nosotras. ¿No existe un yo independiente? En ese instante, fue como si sonara un crujido dentro de mi cerebro. ¿Dónde estaba la frontera entre yo y nosotras? ¿Podría yo seguir existiendo como Anthony en ausencia de Michelle? He analizado su idioma, Michelle, continuó la profesora. Esa estructura es asombrosa. La rigurosidad de la lógica semántica es de primera clase. Pero el vocabulario para expresar emociones está radicalmente vacío. Así es, en el idioma Michelle faltan palabras como tristeza, alegría o amor profundo. Esas emociones son vistas como ruido innecesario. El talento y la comunicación son dos cosas distintas. El tono de la profesora era suave. Ustedes son genios, pero en la interacción humana, son tan inmaduras como niñas pequeñas. Esas palabras fueron como agujas. No pude evitar preguntar: ¿somos normales? ¿Qué es normal? La profesora nos miró con ojos maternales. No necesitan forzarse a ser comunes, sino buscar una vía para mostrarse completas. Necesitan un nuevo vocabulario, un recipiente amplio que pueda contener emociones. Esa noche, Michelle y yo charlamos profundamente usando el idioma Michelle, explorando qué era lo que realmente anhelábamos. Jamás imaginamos cómo ese encuentro accidental con un nuevo idioma reconfiguraría nuestra trayectoria. Carteles de un foro académico internacional de lingüística cubrían cada rincón del campus. El tema se centraba en superar barreras idiomáticas y los efectos cognitivos en contextos diversos. Normalmente habríamos ignorado tal evento, pero la profesora Raynaud insistió. Esto será de gran beneficio para ustedes. Presten especial atención a la charla del profesor Alejandro, que viene de Colombia. Deben sentirlo con el corazón. Ese día, nos sentamos discretamente en una esquina del auditorio. Había 5 ponentes principales, el tercero era el profesor Alejandro. Una figura distinguida, un caballero con gafas de marco grueso. Su forma de hablar tenía un acento melodioso, cantado, y cada palabra llegaba clara al oído. Hoy compartiré con ustedes cómo la riqueza del español colombiano, con su realismo mágico y su calidez intrínseca, moldea el potencial innovador y la expresión emocional del ser humano. El profesor Alejandro proyectó en la pantalla fragmentos de literatura colombiana y expresiones coloquiales. Palabras como amor y belleza no eran solo signos, sino que destilaban un ritmo artístico armonioso.
El español que se habla en Colombia, explicó, no es solo gramática. Es un vehículo donde lo real y lo mágico conviven. Es un mapa de afectos donde el uso de diminutivos, el tratamiento de usted o tú y la narrativa de García Márquez crean una estructura emocional única en el cerebro. Michelle y yo nos miramos. La fusión de literatura y ciencia era realmente intrigante. En los últimos 5 años, continuó, los hallazgos empíricos de nuestro equipo al comparar patrones de ondas cerebrales muestran que aquellos que se sumergen en la narrativa y la calidez del entorno colombiano experimentan un salto promedio del 27% en su capacidad de transmisión emocional. Especialmente en la percepción y uso de los sentimientos, la diferencia es notable. Por primera vez en un entorno académico, mi pulso se aceleró. No era solo curiosidad intelectual, sino una palpitación más profunda. Lo más maravilloso de la cultura colombiana es cómo cada palabra se agrupa en unidades de significado, como individuos dispersos que forjan una unidad rica en contenido, similar al proceso social de integración. Al terminar el discurso, nos armamos de valor para acercarnos. Hola, profesor. Su charla fue realmente fascinante. El profesor Alejandro nos regaló una sonrisa cálida. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Sí. Sobre el español y la cultura de Colombia. Realmente pueden potenciar la capacidad de expresar emociones. Tú eres Antony Lefebvre y esta es tu hermana gemela idéntica, Michelle, dijo el profesor, reconociéndonos. Oh, las legendarias hermanas genio. Sentí una ligera incomodidad, bajé la cabeza y me di la mano con mi hermana, como siempre. El mundo siempre nos señalaba como las gemelas genio. ¿Les interesa Colombia?, preguntó el profesor. Dudé un poco, pero luego me armé de valor para lanzar la verdad. Profesor, ¿de verdad podemos llegar a conectar con el corazón de los demás? El profesor Alejandro pareció captar al instante nuestra preocupación oculta. Nos miró con una comprensión profunda. Ustedes dos ya poseen una luz racional excelente. Solo que aún no han encontrado la llave para abrir la puerta del corazón. Sacó de su maletín un delgado cuaderno y nos lo entregó. Aquí dentro se esconden esas palabras que ustedes necesitan. ¿Por qué no vienen a Colombia a descubrirlo? Esa noche, Michelle y yo, por primera vez, dejamos de lado el idioma Michelle e intentamos hablar en español, ayudadas por diccionarios. Aunque la pronunciación era rígida, extrañamente trajo una paz interior. Por primera vez, anhelamos hablar con alguien fuera de nosotras mismas. Esa noche tomamos una decisión. No por gloria académica, sino puramente por el llamado de nuestro interior. Una mañana, entramos a la oficina del rector y entregamos nuestra solicitud de suspensión de estudios. Declaramos nuestro deseo de ir a profundizar estudios en Colombia. ¿Están bromeando? El rector Lepage se quitó las gafas, su rostro mostraba asombro. Ustedes son las joyas brillantes de la academia, la semilla de élite de la que Francia se enorgullece. Lo siento, señor rector, pero tenemos que ir, dije yo. Nuestra intención de suspender los estudios se extendió como fuego por todo el campus. Los tutores pedían ver al rector, uno tras otro. Limpiaron nuestro dormitorio 2 veces, rogándonos que nos quedáramos. La interrupción de los estudios de quienes eran llamadas el orgullo de Francia, parecía convertirse en una crisis de Estado. Antony, Michelle, ¿de verdad lo han pensado bien? Su proyecto actual ya toca el nivel de un premio Nobel. A Colombia pueden ir en cualquier momento. Ante la persuasión del rector, negamos firmemente con la cabeza. Por primera vez, no cedimos ante la presión externa. Los principales diarios franceses y Le Monde querían la exclusiva. Los periodistas rodeaban la puerta del dormitorio. Las gemelas Lefebvre de verdad se van de la ENS. ¿Por qué eligieron Colombia? ¿Qué tipo de inspiración creen que encontrarán allá? Por primera vez, enfrentamos las cámaras y sonreímos. Fue una sinceridad que salía del alma. Cuando ser un genio ya no es suficiente, ahora solo queremos vivir como personas completas. Esa entrevista salió en primera plana al día siguiente. Gemelas genios se despiden de la ENS y parten hacia Colombia.
Confesaron su anhelo de ser humanas. Al llamar a nuestros padres, como era de esperarse, estaban conmocionados. Papá estaba especialmente preocupado, esto manchará su currículum. Mis hijas abandonando la normal superior para irse a un país en los Andes. ¿Qué dirá el círculo científico? Mamá guardó silencio un momento y luego preguntó suavemente, ¿es esto realmente lo que desea su corazón? Sí, mamá. Es la primera vez que anhelo algo de verdad. A través del teléfono se escuchó el ligero suspiro de mamá, y sus palabras siguientes me hicieron llorar, entonces vayan. Deseo que encuentren su felicidad, mis niñas preciosas. El proceso de reservar tiquetes y empacar fue mucho más rápido de lo esperado. Nuestro equipaje se limitaba a libros, computadoras portátiles y unas pocas prendas de ropa. La noche antes de partir, hojeamos de nuevo el cuaderno que nos regaló el profesor Alejandro. En la última página estaba anotada una dirección, Barrio La Candelaria, Bogotá. En la cabina del avión, sentí una mezcla de emoción inicial y ritmo cardíaco desordenado, la palpitación de las palmas sudorosas. Mirando el mar de nubes por la ventanilla, fantaseaba con que al otro lado de esas nubes se escondía nuestra voz interior. ¿Alguien nos estaría esperando? Tras más de 12 horas de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Al salir a la sala de llegadas, el profesor Alejandro ya nos estaba esperando. A su lado estaba una joven de porte elegante. Antony, Michelle, bienvenidas a Colombia. Ella es mi asistente, Camila. Ella les ayudará a integrarse a la vida diaria aquí. Camila nos recibió con una sonrisa radiante. Antony, Michelle, es un honor conocerlas. ¿Hablan algo de español? Intenté pronunciar torpemente una frase aprendida del cuaderno del profesor. Hola. Me llamo Antony. El rostro de Camila mostró una sorpresa genuina. ¡Wow! Tu acento es súper chévere, dijo con calidez. En el camino desde el aeropuerto, los flashes disparaban. El viaje a Colombia de las gemelas genio-francesas era la noticia del momento en la ciudad. Esa noche, nos alojamos en una acogedora posada en Bogotá. Los dormitorios de la universidad estaban llenos, así que este fue el arreglo temporal del profesor. Al abrir la ventana, la vista nocturna de Bogotá se desplegaba lentamente. Las luces interminables subiendo por los cerros, la inmensidad de la sabana, y a lo lejos, iluminada, la Torre Colpatria y el santuario de Monserrate vigilando la ciudad. Respiré profundo el aire fresco de la montaña y sentí una paz inexplicable. Como si hubiera recuperado algún tesoro perdido hace mucho tiempo. ¿Hicimos lo correcto viniendo aquí?, preguntó Michelle en voz baja. Por primera vez, sentimos dudas ante la misma interrogante. ¿Podríamos transformarnos aquí? Esa noche, por primera vez, dormimos profundamente y sin sueños. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, era muy diferente a lo que imaginaba. Aunque imponente, estaba llena de vida, con murales artísticos y estudiantes debatiendo en los jardines. El primer día, acompañadas por el profesor Alejandro, entramos a la oficina del director del departamento. Permítanme presentarles. Ellas son Antony y Michelle Lefebvre. Como estudiantes de intercambio especiales, planean dedicar un semestre a la literatura y cultura colombiana. El director nos regaló una sonrisa amable. Las gemelas que vienen de Francia, ¿qué hubo? Bienvenidas. Espero que tengan una experiencia inolvidable aquí en La Nacho. Al cruzar el pasillo y entrar al salón de clases, todas las miradas cayeron sobre nosotras. Estudiantes de diferentes orígenes nos observaban con curiosidad. El profesor comenzó la presentación. Desde hoy, Antony y Michelle se unen a nuestro curso. Han venido desde Francia para sumergirse en la riqueza de nuestro idioma y el realismo mágico. Hice una reverencia algo nerviosa. Buenas tardes a todos, soy Antony. Me alegra mucho conocerlos. Lo inesperado fue la reacción tan cálida de los estudiantes. Nos miraban con interés genuino y nos daban la bienvenida. El profesor asignó los asientos, Antony junto a Valentina,
ante Xiao Yan, y Michelle junto a Mateo, ante Xiao Min. La chica sentada a mi lado sonrió ampliamente. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y arruguitas de risa en los ojos. Hola, soy Valentina. Cualquier cosa que no entiendas, pregúntame de una, ¿listo? El compañero al lado de Michelle también se veía muy amable. Se llamaba Mateo, de cabello corto y aire intelectual. La primera clase trataba sobre los principios del realismo mágico y la emotividad en el lenguaje. Para nosotras el contenido no era difícil académicamente, pero la explicación de cómo lo irreal se vuelve cotidiano para explicar las emociones era fascinante. Era como armar un rompecabezas emocional. El profesor explicaba cómo en Colombia usamos diminutivos no solo para tamaño, sino para afecto. Un cafecito, un momentico. Estas no son medidas de tiempo o espacio, dijo el profesor, son medidas del corazón. Representan cercanía, paciencia y cariño. Durante la clase, de repente entendí que el español colombiano es la fusión perfecta de la realidad lógica y la calidez emocional. Llegó el descanso. Valentina se acercó a nosotras. Anthony, Michelle, ¿quieren ir a almorzar con nosotros? La comida de la cafetería central aguanta, es rica. Era la primera vez que alguien nos invitaba con tanta naturalidad. Sentí una oleada de calor en el pecho. En la cafetería, Valentina nos presentó a Mateo. Nos hicieron un montón de preguntas curiosas, ¿cómo es Francia? ¿Qué tal la comida colombiana? ¿Les gusta la arepa? El español es muy difícil. De repente, Mateo preguntó, ¿de verdad tienen un IQ de 380? ¿Qué tesas? Me puse tensa de inmediato. Valentina intervino rápido, oye, no seas intenso. No preguntes esas vainas. Anthony y Michelle no son diferentes a nosotros. Esa frase me tranquilizó. Sí, aquí no queríamos ser las gemelas genio, solo queríamos ser Anthony y Michelle, viviendo una vida normal. La clase de la tarde era sobre vocabulario emocional, guayao, no solo resaca, sino nostalgia, querido, entusado, conmoverse. Esas emociones sutiles que ni siquiera podíamos articular tenían palabras propias aquí. ¿Cómo traducirían, entrañable? Preguntó el profesor. Dudé. En francés no había una palabra exacta. Era una mezcla de intimidad profunda y afecto visceral. Michelle habló de repente, no hace falta traducir. Solo hay que sentirlo. Ese sabor en el alma. El profesor miró a Michelle sorprendido, y luego sonrió como si hubiera entendido algo. Después de clases, Valentina propuso, ¿quieren venir a mi casa a hacer la tarea? Mi mamá preparó algo rico. Ser invitadas a una casa de amigas por primera vez. Esa sensación era indescriptiblemente maravillosa. La casa de Valentina era cálida. Aunque no era grande, estaba llena de fotos familiares y muebles con historia. La mamá de Valentina nos recibió con un abrazo, algo que nos sorprendió pero nos gustó. Anthony, Michelle, bienvenidas, mientras. Valentina me habla mucho de ustedes. ¿Les gusta la comida de acá? Dije con total sinceridad, es deliciosa. Especialmente el ajiaco. Ese día fue la primera vez que Michelle y yo hicimos amigos diferentes por separado. Michelle se hizo cada vez más cercana a Mateo, y yo a Valentina. Por primera vez, empezamos a existir como yo y no como nosotras. Pasó un mes y el cambio fue asombroso. Empezamos a escribir diarios en español. Al principio eran frases simples, hoy hizo buen clima. Fui con Valentina a Monserrate, la vista de Bogotá es fascinante. Pero pronto, empezamos a escribir emociones más complejas. Hoy me sentí brava por primera vez, no sé por qué sentía un nudo en el pecho. Valentina entendió lo que sentía, gracias a Dios. Lo más sorprendente fue que Michelle y yo empezamos a charlar en español entre nosotras. Mezclábamos el idioma Michelle con español, y poco a poco, la parte en español crecía. Especialmente al hablar de sentimientos, el español fluía mejor. Anthony, hoy me sentí muy conmovida. Mateo me invitó a ir al Museo del Oro. Michelle,
Últimamente me siento feliz. Creo que esto es la felicidad. Un día, comiendo una bandeja paisa en casa de Valentina, de repente me eché a llorar. No era porque tuviera demasiado ají, sino por esa cálida sensación de pertenencia. Y por sentir, por primera vez, una emoción surgiendo como una marea. Anthony, ¿estás bien? Sí. Es solo que estoy demasiado feliz. Esa noche, de camino al hospedaje, entendí realmente qué era la felicidad. Escribí en mi cuaderno, qué bueno se siente estar viva. Llevamos 3 meses en Colombia. Cada día había un descubrimiento. Al estudiar la literatura del boom latinoamericano, el mayor cambio fue mi forma de pensar. Empecé a darme cuenta de que todas las cosas están conectadas. Las fronteras entre lenguaje y emoción, arte y ciencia, se borraban gradualmente. En el laboratorio del profesor Alejandro en la UNAL, aprendimos más a fondo. La estructura narrativa, la calidez de la fonética, los principios filosóficos de la identidad latinoamericana. El español no era solo texto, era un sistema de pensamiento. Anthony, Michelle, ¿saben por qué nuestro lenguaje es así? Preguntó el profesor. Para que la gente pueda expresar mejor la complejidad de sus emociones y pensamientos. Para que la sabiduría no sea monopolio de unos pocos, sino algo que se comparte con un tinto en la mano. Esa frase me conmovió profundamente. Compartir sabiduría, comunicación igualitaria. Esa es la esencia de Colombia. Para nosotras, el español colombiano no eran simples palabras, era un mapa de emociones. Al 6º mes, comenzamos a investigar la lingüística aplicada. Bajo la guía del profesor Alejandro, escribimos una propuesta de investigación sobre la correlación entre el español expresivo y el desarrollo emocional. Nuestra hipótesis era especial. La estructura afectiva del español colombiano tiene un impacto positivo en el reconocimiento y expresión de las emociones. Más asombroso aún, empezamos a analizar objetivamente el idioma michelle comparándolo con el español. La experiencia de ver nuestro propio lenguaje privado desde fuera fue reveladora. Durante el proceso, tuvimos tiempo de examinar nuestros hábitos y formas de expresar afecto. Incluso el contenido de nuestros sueños se volvió material de estudio. Bogotá fue sede de un Congreso Internacional de Lingüística. Académicos de Asia, Europa y Estados Unidos se reunieron. Por recomendación del profesor Alejandro, presentamos nuestro tema, el impacto del español afectivo en la cognición emocional, un estudio de caso de gemelas francesas. Esta vez fue muy diferente. Michelle y yo decidimos presentar en sesiones separadas. Por primera vez haríamos una actividad académica como individuos, no como gemelas. ¿Estás nerviosa?, preguntó Michelle la noche anterior. Sí, pero también emocionada. Michelle sonrió, antes no hubiéramos dicho algo así. El día de la presentación, me asignaron la primera sesión. Michelle iría en la tarde. Al pararme frente a la audiencia, mi corazón se aceleró de repente. A diferencia de las innumerables presentaciones académicas anteriores, esta investigación contenía mi propia historia y mis emociones. Buenos días a todos, soy Anthony Lefebvre, comencé con voz un poco temblorosa. Hoy quiero compartir la conexión entre el español de Colombia y el desarrollo emocional. La presentación iba bien. La estructura afectiva, el proceso de aprendizaje de vocabulario emocional y el análisis comparativo con el idioma michelle. Pero al llegar al final, de repente me quedé sin palabras. En el momento en que quise expresar mis propios sentimientos, las palabras se atascaron en mi garganta. Yo, balbuceé. La audiencia me miraba esperando. En ese momento, Michelle se levantó de la primera fila y dijo en español alto y claro, hermanita, no te preocupes, dilo tal como lo sientes. Por primera vez, Michelle me llamó, hermanita, en público. Siempre habíamos sido, nosotras. En ese instante en que nos separamos en hermana mayor y hermana menor, respiré profundo y comencé de nuevo. Cuando aprendí español colombiano por primera vez, pasó algo extraño. Emociones que el francés o las matemáticas no podían expresar,
salieron naturalmente en español. Cariño, nostalgia, calidez. Estas palabras le dieron nombre a mis sentimientos. Mi voz empezó a temblar, mis ojos se calentaron. Mi hermana gemela y yo vivimos toda la vida dentro de números y fórmulas, perfectas pero solas. Pero Colombia. Este idioma. De repente, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lloré frente a mucha gente por primera vez en mi vida. En ese momento, fue difícil parar. Perdón. Olvidé el guión. El profesor Alejandro se levantó para apoyarme. Desde la audiencia surgieron aplausos espontáneos. Alguien gritó, ánimo. ¿Tú puedes? Tras respirar hondo, mostré la última diapositiva. Una frase escrita en español: el idioma no es solo texto, es el camino que nos hace humanos. Hoy no nos comunicamos con el mundo usando números y fórmulas, sino con lágrimas. Después de esa conferencia, sucedió algo increíble. El video de nuestra presentación se volvió viral. El título era, Las gemelas genios se enamoran del español. Fue traducido a muchos idiomas. Los medios extranjeros comenzaron a prestar atención. El Ministerio de Educación de Francia nos contactó. Padres de niños con espectro autista o dificultades para expresar emociones buscaron a Anthony, Michelle y al profesor Alejandro. Nos miramos y pensamos lo mismo: ¿nuestra experiencia podría ayudar a otros? Así nació el Proyecto Puente Doble. Un programa educativo paralelo de español y francés diseñado para niños con retraso en el desarrollo emocional, basado en nuestra experiencia personal. El núcleo del programa era simple: usar la estructura lógica para el pensamiento, pero usar el vocabulario afectivo del español colombiano para despertar la cognición emocional. Abrir una ventana nueva para niños atrapados en lenguajes cerrados como el idioma Michelle. La Universidad Nacional nos dio un pequeño laboratorio. Al principio solo teníamos 3 estudiantes: un niño autista de 10 años, una niña de 8 con mutismo selectivo y un niño de 12 que perdió el habla por estrés postraumático. La primera clase fue tensa, pero milagrosamente los niños nos abrieron su corazón rápidamente. Tal vez porque nosotras, como ellos, habíamos vivido en un mundo diferente. «Profe, ¿tú antes tampoco hablabas?», preguntó Juan, el niño de 10 años. Hablar sí sabía, pero no sabía hablar con el corazón, respondí. 3 meses después, pasó algo asombroso. La pequeña que no hablaba, usó el español para expresar una emoción por primera vez: estoy feliz. Solo 2 palabras, pero sus padres lloraron. Esa noche, Michelle y yo nos abrazamos y lloramos, increíblemente agradecidas. Cuando el proyecto avanzó, el Ministerio de Educación de Francia nos buscó directamente. Sugirieron iniciar un programa similar en París. Aceptamos felices. Entender nuestra soledad nos permitió ser el puente para otros. Ahora, enseñamos por videollamada a estudiantes en París cada semana y en vacaciones vamos a Francia a dar talleres. Vamos y venimos entre Colombia y Francia, construyendo un puente entre 2 culturas. Han pasado 5 años. A nuestros 24 años, ahora somos investigadoras del Instituto Conjunto de Lenguaje y Emoción de la UNAL y la ENS. Yo dirijo el equipo que investiga la relación entre la estructura semántica y la expresión emocional. Michelle se enfoca en el desarrollo de programas de terapia del lenguaje. En la ceremonia de apertura del instituto en una primavera bogotana, asistieron los ministros de Educación de Francia y Colombia. Fue un momento de ensueño. Las hermanas Anthony y Michelle Lefebvre han traído un cambio revolucionario al campo de la educación lingüística y el desarrollo emocional, dijo el ministro francés en su discurso. Su proyecto Puente Doble ya se implementa en 6 países, abriendo nuevas vías de comunicación para más de 2.000 niños. Al cortar el pastel después de la ceremonia, recordé la primera vez que vinimos a Colombia. No imaginaba un cambio así. El mayor cambio es que Michelle y yo empezamos a recorrer nuestros propios caminos. Claro, seguimos siendo muy unidas, pero ahora es más claro mi identidad como yo, en lugar de nosotras. A mí me encanta la estructura científica del lenguaje y estoy obsesionada con la lingüística,
A Michelle le interesa más la terapia clínica. Hermanita, ¿te gusta algún chico últimamente? Me preguntó Michelle un día. Me sonrojé. Sí, estoy saliendo con un estudiante de la Nacional. Es la primera vez que siento que me gusta a alguien. Tú y Mateo también son muy cercanos, ¿no? Le dije sonriendo. Michelle asintió con una sonrisa. Mi hermana y su primer amigo, Mateo, se volvieron muy íntimos, una amistad especial. Las invitaciones a dar conferencias en universidades de todo el mundo llegan como nieve. Nuestra investigación es citada ampliamente en pedagogía, lingüística y psicología. Pero el momento más feliz fue cuando nuestros padres vinieron a Bogotá por primera vez. Han cambiado por completo, dijo mamá agradecida. Sus expresiones, su forma de hablar, hasta su risa es diferente. Papá, tras visitar el instituto, exclamó con admiración, no pensé que mis hijas pudieran lograr algo así. Estoy realmente orgulloso. Al escuchar eso, lloramos. Por primera vez sentimos que no nos trataban como genios, sino como hijas. Cada verano organizamos un campamento de lenguaje y emoción. Niños con dificultades de comunicación de todo el mundo se reúnen por 3 semanas para vivir y aprender juntos. Aprenden español, música colombiana y diversas formas de expresión. Michelle es la líder, yo me encargo de la parte académica. El cambio más asombroso está en nuestra vida personal. Ahora nos llevamos bien con todo tipo de amigos y disfrutamos de nuestros propios pasatiempos. Yo aprendo sobre literatura del realismo mágico, Michelle se enamoró de la música andina y toca el tiple. Lo más importante es que ahora podemos expresar emociones con naturalidad. Reír, llorar, enojarse, alegrarse, ya nada de eso es extraño. Cuando la Radio Nacional de Francia hizo un documental, el presentador preguntó, ¿las hermanas Lefebvre todavía se sienten genios? Nos miramos. Michelle respondió, las gemelas genio desaparecieron. Ahora somos Anthony y Michelle, 2 personas diferentes. Esta mañana, mirando por la ventana del instituto, el paisaje de Bogotá en primavera es bellísimo. Pienso, ¿qué nos permitió este cambio? ¿El español colombiano? ¿Colombia misma? ¿O el encuentro con nuevos amigos? Tal vez fue todo junto. Pero lo más importante fue que tuvimos el coraje de cambiar. Dejar el mundo familiar de los genios para entrar al extraño mundo de los humanos. El Centro de Convenciones de Bogotá está lleno de educadores de todo el mundo para la Conferencia Internacional sobre Desarrollo de Inteligencia Emocional a través del lenguaje. Michelle y yo somos CEO presidentas. Es nuestro primer evento internacional a gran escala. Al subir al escenario, 1.500 educadores de 50 países nos miran con expectativa. Entre ellos hay muchos maestros que, como nosotras antes, enseñan a niños con dificultades de comunicación. Bienvenidos a todos, empecé a decir. Hoy vamos a explorar juntos cómo el lenguaje abre las puertas del alma. Michelle continuó, hace 5 años éramos unas gemelas genio desconectadas del mundo. Pero ahora, construimos puentes de comunicación junto a ustedes. Durante los 3 días de conferencia, compartimos los resultados y metodología del proyecto Puente Doble. Explicamos especialmente cómo la calidez y la narrativa del contexto colombiano logran un equilibrio entre el pensamiento lógico y la expresión emocional. En los talleres, los participantes aprendieron frases en español y practicaron cómo conectarlas con sus propios idiomas. Lo sorprendente fue que educadores de diversas culturas reportaron experiencias similares. Al aprender un nuevo sistema afectivo, se volvieron más sensibles a sus propias emociones. El último día, un profesor japonés preguntó, ¿cuál es la filosofía central de este proyecto? Pensé un momento y respondí, el lenguaje no es una simple herramienta de comunicación, es un mapa para descubrirse a uno mismo. Ahora, a los 30 años, vivimos entre Bogotá y París. Primavera y verano en la Universidad Nacional de Colombia, otoño e invierno investigando en la Escuela Normal Superior de París. Jugamos el rol de puente conectando 2 culturas. Esta mañana, mirando a través de la ventana de la oficina, veo el paisaje de los cerros orientales y Monserrate.
Recordando los últimos 10 años, el viaje de unas gemelas atrapadas en un mundo de números que aprendieron a comunicarse con el mundo, se siente increíble. Hermanita, ¿no te arrepientes? Preguntó Michelle. Ahora te has convertido en una persona completamente diferente. Una sonrisa brillante, expresiones vivas, rica expresión emocional. La chica inexpresiva del pasado no dejó rastro. Para nada, sonreí. Nos convertimos en las personas que debíamos ser. Nuestra historia ahora aparece en libros de texto y se está haciendo una película. Pero lo más importante es traer esperanza a los niños que sufren las mismas dificultades que nosotras. La gente a menudo pregunta, ¿no perdieron su genialidad? Entonces siempre respondemos sonriendo, no la perdimos, encontramos nuestra verdadera genialidad. No una vida desconectada del mundo, sino usar nuestro talento para conectar con él. Colombia y su idioma no nos enseñaron solo palabras, nos enseñaron cómo ser humanas. Esa es una verdad más compleja que cualquier fórmula matemática y más fundamental que cualquier teoría física. Hasta aquí el asombroso viaje de las hermanas gemelas genio francesas, Anthony y Michelle. A través del español y la cultura de Colombia, abrieron un nuevo mundo, el milagro de la comunicación emocional. La historia de cómo descubrieron su verdadero yo. ¿Qué les pareció? A veces, uno se encuentra a sí mismo en el lugar más lejano. Esta es una historia real y conmovedora que demuestra que el lenguaje no es solo una herramienta, sino la llave que abre la puerta de nuestro interior. Especialmente, como el calor humano de Colombia y la profundidad de su cultura abrieron el corazón de dos chicas genio. El significado de la verdadera comunicación que descubrieron en estas tierras es invaluable. Sus me gusta y suscripciones son de gran ayuda para la producción de estos videos. Gracias por ver el video de hoy. Su apoyo es nuestra mayor motivación para crear contenido. Seguiremos esforzándonos para traerles